Saludos, ¿qué tal está? Mucho gusto. Vamos a dar inicio a este en vivo que estamos haciendo aquí para Centro Terapéutico Valle. En esta noche vamos a hablar acerca de lo que es el esguince de tobillo. Muchos de nosotros nos preguntaremos qué es el esguince de tobillo o a qué se refiere, a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Primero, para comenzar a hablar de acerca del esguince de tobillo, tenemos que saber primero cómo es la articulación del tobillo. Resulta pues que para la articulación del tobillo, nosotros vamos a ver en una imagen que tenemos una imagen que podemos ver lo que es un tobillo. Un tobillo, como podemos ver aquí, para aquellos que se han golpeado jugando fútbol, se han resbalado, que muchas veces padecemos de dolor en el pie y no sabemos por qué. Entonces eso es lo que venimos a explicar en este en vivo. Sean todos bienvenidos los que están llegando. Pero ¿cómo funciona? Entonces miremos aquí en esta imagen de acá, vamos a ver lo que es un pie y vamos a ver sus estructuras. Los que son las famosas articulaciones, que está compuesto por varios huesos. Aquí nosotros vamos a ver lo que es la tibia aquí, y lo que es el peroné, lo que es el metatarso en esta zona de acá, y podemos ver los dedos, lo que es el tarso. Estos son los huesos que componen lo que es la articulación del pie. ¿Y qué nos sirve saber eso? Nos sirve saber esto ya que al momento de nosotros sufrir un tipo de lesión o un golpe, estas estructuras se ven comprometidas al momento en que nosotros estamos haciendo algún deporte, el momento en que nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad al aire libre, en el momento en que nosotros estemos haciendo algo, entonces se ven comprometidas esas articulaciones del pie, o en este caso del tobillo. Ahora bien, aquí tenemos también en esta imagen lo que es otra área o otra parte de nuestro pie, que son secciones en las cuales podemos ver estos aspectos en blanco acá, que son aspectos como tendones, ligamentos, entre otros que encontramos en lo que es en la estructura de nuestro pie. Ahora bien, estas estructuras que tenemos en nuestro pie se ven comprometidas al momento en que nosotros sufrimos una caída. Todos nosotros hemos sufrido que nos hemos caído, que hemos sufrido, de repente estamos caminando y tenemos un tropezón, y a veces nos dicen, nos echan miedo diciéndonos de que nos fracturamos, de que tuvimos un desgarre, pero exactamente qué es y cómo podemos nosotros estar seguros de qué es lo que nosotros estamos presentando. Entonces para ello aquí vamos a ver otra imagen, más o menos se puede percibir aquí lo que son los famosos ligamentos. Podemos ver que el pie en cada una de las estructuras tiene diferentes ligamentos que unen esos huesitos que tenemos en el pie. Son como quien dicen como unas cintas o como unos hilitos que mantienen la articulación fija. Y estos por lo general son los que se lastiman al momento en que nosotros sufrimos un esguince o un doblón en el pie. Pero ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que nosotros sufrimos un esguince del pie? ¿Cómo es que nosotros sufrimos de un desgarro? Entonces para ello vamos a ver aquí diferentes formas en las cuales nosotros podemos sufrir un esguince o un desgarro. Aquí está una de las primeras, que es en inversión, cuando el pie se mete. Cuando nosotros estamos jugando algún deporte, entonces el pie o puede irse para adentro, como nosotros le decimos cotidianamente, o se puede ir para afuera. ¿Qué es lo que genera o causa esto? Ese dolor o incomodidad. Pero resulta que hay grados del esguince de pie. Estos grados van de un nivel inferior a uno superior. ¿Cuáles son esos grados? Resulta que son 3 grados del esguince del pie. Está el normal, como podemos ver aquí, que es que el ligamento, lo que es esta estructura, no tiene ningún problema. Está el grado 1, que es cuando ya empieza a haber lo que se conoce como una distensión. ¿Qué es una distensión? Lo que es el doblón normal, que una persona estaba caminando y de repente se dobló, pero no le dolió, no pasó a más, no fue algo peor. Esa es una distensión. Es algo importante que nosotros no vayamos a confundir un esguince con un pequeño doblón que tuvimos. ¿Por qué? ¿Cómo saber diferenciarlo? Cuando tenemos un doblón que es muy sencillo, que no pasa a más, nos duele un momentito, sí nos queda molestando, pero el momento se quita.
Ese es un doblón sencillo que no ocupa más y todos lo hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Es más normal tener un doblón cuando nosotros de repente estábamos caminando, estábamos en un lugar que, por ejemplo, ahorita con las lluvias que están pasando en Honduras, que una persona esté caminando y se doble. Uno es para más normal, pero es normal que esto pase en las personas que tienen edades entre 20 años, entre 30 años, inclusive hasta 40. Pero cuando ya la persona se pasa de estas edades, ya no es normal una distensión. Ya la persona ya no va a tener un doblón normal, sino que esta ya pasa a más. ¿Y de qué manera una persona puede pasar a más? Ya vamos a ver ahorita. Permítame, lo ubicamos aquí. El equipo, tenemos unos problemas técnicos acá. Ok. ¿Cuándo pasa más? Cuando la persona se dobla y en este doblón la persona sufre lo que es una coloración. Como una coloración. Cuando la persona se dobla y empieza a generar un color como morado en la zona o verde donde se dobló. Cuando pasa esto, la persona empieza a sentir un malestar, toma pastillas como Panadol, que es la más común para nosotros los hondureños. De repente toma una ibuprofeno para la inflamación y la persona siente que el dolor continúa. Es ahí cuando la persona ya empieza a presentar el famoso esguince. Cuando ya presenta una coloración y cuando ya empieza a presentar ya otro tipo de síntomas. Ese se le conoce como el grado 2, que lo vamos a presentar acá. El grado 2 es cuando la persona sufre un doblón y ya la persona empieza a tener una coloración morada. ¿Por qué el morado? Algunos de ustedes que se han doblado alguna vez han visto que el tobillo se pone morado. ¿Pero por qué? Porque hubo una ruptura de los vasos, hubo una ruptura de las venas, una ruptura de las arterias y probablemente hubo una pequeña ruptura en algún ligamento o una ruptura en alguna estructura de nuestro pie. Inclusive hasta puede generar un músculo. Y cuando es que un músculo se desgarra es que él conoce como desgarre, pero no necesariamente tiene que ser un músculo, puede ser lo que es el ligamento nada más. Este desgarre de grado 2 es parcial, es decir, no es total. Cuando es parcial, la persona a través de terapia, a través de ejercicio, a través de aplicaciones de frío y calor, puede llegar a una desinflamación sin necesidad de pasar por un tipo de cirugía. Porque uno dirá, ¿acaso uno lo pueden meter al quirófano por un esguince? Pues resulta que eso puede ser cuando a la persona le pasa un esguince grado 3, donde la persona tiene una ruptura total del ligamento o tiene una ruptura también del músculo. Entonces la persona ya tiene cero posibilidad que a través de la terapia se pueda regenerar, ya que al haber una ruptura total, la persona tiene que entrar ya en un proceso quirúrgico para la persona lograr recuperarse totalmente. Ahora bien, viene la pregunta, ¿cómo nosotros podemos tratarnos en el caso de que tengamos un esguince en nuestras casas o conozcamos un familiar? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Si la persona se dobló, que es lo más sencillo que pasa, que se dobló, tuvo un doblón, la persona lo que tiene que hacer primero es aplicarse hielo. Siempre que hay un golpe, siempre que hay alguna lesión aguda, es decir, pronto, que fue en un momento en el mismo día, lo mejor es aplicar hielo. El hielo le va a permitir a la zona, a la estructura, desinflamación. Al desinflamarse la estructura, usted va a poder sentir un alivio y que su pie se vaya recuperando poco a poco, porque la segunda parte, una vez que el tobillo ya está desinflamado, es el ejercicio para recuperar la movilidad, para recuperar la fuerza en el tobillo. ¿De qué manera? Nosotros tenemos que empezar a hacer ejercicio en el pie. Si solo es un doblón, moviendo el pie hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. De esta manera nosotros vamos a lograr recuperar la movilidad del pie.
Ahora, si la persona ha sufrido un esguince grado 2, donde ya hubo una ruptura parcial, ya no es con ejercicios tan sencillos. Ya a la persona le toca someterse a un proceso terapéutico, que ya con nosotros con el área de la fisioterapia. Cuando la persona se hace un esguince de grado 2, que ya es el esguince cuando estábamos poniendo aquí en esta imagen, donde ya la persona tuvo una ruptura parcial de ligamento o su parte muscular, ya la persona debe entrar con un fisioterapeuta para recibir lo que es el tratamiento. Obviamente primero asiste donde el médico tratante, que puede ser un traumatólogo o un ortopeda, y a la par llevar lo que es la fisioterapia. ¿Qué es lo que va a hacer la persona durante el proceso terapéutico? ¿Qué es lo que va a hacer al momento de entrar a la terapia? Lo primero que va a hacer el terapeuta es evaluar el nivel de dolor, el nivel de fuerza, porque aunque no lo crean, cuando una persona se dobla al punto de que hay una ruptura de las estructuras, pierde fuerza, pierde sensibilidad y puede ser que aumente el dolor. Entonces el terapeuta va a evaluar cada uno de estos puntos, va a hacer valoraciones para determinar el tipo de lesión que tiene la persona, ya que a pesar de que varias personas pueden sufrir de un esguince, el tratamiento varía para cada persona dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo del peso, de la altura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué le va a hacer el terapeuta? Una vez habiendo evaluado el terapeuta el caso, lo que va a realizar es aplicar, ya sea hielo si es agudo, o calor. También aplicamos una máquina especial que se conoce como el TENS, o lo que es la electroterapia, diferentes tipos de corriente dependiendo del tipo de lesión, ya que hay esguinces en el cual el pie se inflama mucho. El médico da antiinflamatorios, pero aún así cuesta y puede generarse lo que se conoce como un edema. Lo que es el famoso masaje linfático, donde el terapeuta hace un masaje en el cual va agarrando la estructura y va subiendo ese líquido que le dice la gente. Va volviendo a meter el líquido al cuerpo para que este músculo, para que esta área de la articulación vuelva a su estado original. Eso se le conoce como masaje linfático. No se hace en todos los casos, depende del caso que se realice. Una vez que la articulación está más desinflamada, entonces el terapeuta va viendo qué ejercicios se van realizando. Ejercicios de fuerza, ejercicios de equilibrio. Ejercicios de fuerza se hacen con una banda elástica. La banda elástica o la TheraBand lo utiliza el terapeuta para ir reeducando el músculo para que éste recupere su fuerza original. También lo puede aplicar a terapia con hidroterapia, donde el paciente mete el pie en una tina y hace movimientos circulares hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso se le conoce como hidroterapia. Y también a su vez el terapeuta o el área de fisioterapia aplica al paciente ejercicios de equilibrio, donde se pone en un balancín, donde la persona empieza a trabajar su equilibrio, pone de puntillas o de talones. También lo pone a trabajar en gradas, lo pone a trabajar en ejercicios de obstáculos para tener una rehabilitación correcta. Muchas veces las personas que sufren de esguince de tobillo no son enviados a rehabilitación, lo cual debería ser obligatorio, ya que para que la persona tenga una muy buena recuperación tiene que pasar por el proceso de rehabilitación, ya que por eso encontramos casos de personas que sufrieron estas lesiones y dicen no quedé igual, no estoy como antes, me traté pero ahora este pie me queda tronando, este pie ahora lo siento débil, y esto se debe a que no hubo un buen manejo de la lesión. Por lo tanto, la persona tiene que entrar en un proceso de rehabilitación. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al esguince de grado 3? En este esguince de grado 3, que cuando hay una ruptura total de las estructuras, ya ahí sí la persona tiene que entrar en un proceso quirúrgico. Porque a pesar de que la rehabilitación es muy buena, en este caso no se puede hacer nada porque no hay nada que rehabilitar, está totalmente desconectado, por decirlo en un lenguaje más sencillo. Entonces pasa a cirugía y ahí sí después entra a rehabilitación. Estoy repasando un poco lo que estamos viendo en esta noche. Aquí podemos ver otro aspecto, cómo puede caer el tobillo, que es la eversión, cuando el tobillo cae
de otra manera diferente a la que teníamos al principio. Esta es la manera más común, que el tobillo cae, donde las personas doblan hacia adentro. Porque se pararon mal en una grada, porque estaba lloviendo. Pero esta es otra manera, y esta a veces es más común en los futbolistas. Cuando ellos están jugando un partido, sufren de ese tipo de lesión en el tobillo, cuando es futbolista. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que nos pase un E15? Hay muchos signos cuando la persona es propensa a hacerse E15. Uno es cuando el tobillo es débil. ¿Cómo saber cuando el tobillo es débil? Cuando nosotros sentimos que nos truena mucho. Cuando al momento de caminar sentimos como inestabilidad. Esto pasa bastante en las mujeres que utilizan tacones. Que al utilizar los tacones, ellas no están acostumbradas, entonces debilitan la parte del tobillo. Por eso en las mujeres que utilizan tacones se recomienda de que tengan lo que es una mayor fuerza para evitar doblones. Ahora bien, otro síntoma donde la persona puede sufrir un E15 es cuando la persona ya ha sufrido uno anteriormente, se lo trató más o menos, se fue a sobar, como decimos nosotros, quedó más o menos, pero no se trató bien. Entonces una persona que ya se ha doblado es muy probablemente que más adelante vuelva a sufrir otro doblón que nosotros le decimos. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Pues también puede buscar un terapeuta para que entre en un proceso de ejercicios, o por lo menos empezar a buscar ejercicios en internet para poder empezar a hacer una rutina de ejercicios en su casa. Bueno, entonces, repasando, E15 o desgarro de tobillo. Ya explicamos, el E15 es cuando la persona sufre un doblón y hay una ruptura de ciertas estructuras en la articulación del tobillo, en especial ligamentos, o un sobreestiramiento. Entonces ese es conocido como un E15. Hay diferentes grados. El desgarro pasa de manera parcial o completa. De manera parcial es cuando se rompe un poquito el tejido. Y de manera completa es cuando la persona ya sufre una ruptura total, como podemos ver aquí, de grado número 3, que ese sí ya tiene de aspecto quirúrgico. Bien, entonces esos son los aspectos relacionados con el E15, con el problema de tobillo. Más adelante en otros en vivo vamos a hablar acerca de problemas de rodilla, problemas de columna, problemas de espalda, problemas de cuello, de codo, de mano, que tiene que ver todo con el área de fisioterapia. Nosotros hablamos aquí en parte de Honduras, ubicados en el departamento de Comayagua. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Fisio Valle y en Facebook como Centro Terapéutico Valle. En esas redes sociales tenemos amplio contenido de ejercicios, explicaciones de lesiones, cómo evitar lesiones, para que cada quien en su hogar, en su casa, tengan información de cómo tratarse y también averiguar con nosotros las personas que conocemos de estos temas. A su vez también tenemos una tienda de artículos terapéuticos a nivel nacional conocida como Therapy Shop, donde vendemos compresas frías, compresas calientes, máquinas de electroterapia, entre otros, para que la persona pueda tener un tratamiento en su casa. Y obviamente al adquirir el artículo con nosotros le indicamos cómo utilizarlo para su tipo de lesión. Bueno, agradecemos a todos los que nos están viendo hasta ahora. Y si quieren más información, síganos para más videos. Bueno, muchas gracias y los esperamos en nuestro canal para que estén pendientes a mayor información.